Con el aporte de diversas instituciones estamos avanzando en la necesaria nueva ley de patrimonio cultural. Se actualiza una ley centenaria, como fue la ley del monumento nacional, y que reconoce el patrimonio intangible con el fin de acercar que no hay verdadero desarrollo sin identidad. Bien, volvamos entonces a lo que estábamos trabajando. Vemos ya entonces lo que es la ecuación de circuito y lo que es combinación de resistencias, circuito y paralelo. Combinación de resistencia en serie y en paralelo, ¿no? Y la ecuación de circuito. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Que nos muestren cómo funciona, ¿no es cierto?, esto de la combinación en serie y en paralelo. Este es el ejemplo. Dice, en una línea de transmisión de corriente continua que tiene 1500 metros de largo. O sea, entre A y B y C, entre A y C hay 1500 metros de largo. Una resistividad de 1,78 por 10 elevado a menos 8 ohm por metro. Y una sección recta de 2 milímetros cuadrados. Se produce una desviación a tierra por mal aislamiento. El punto B indica, ¿no es cierto?, la conexión o la desviación a tierra por mal aislamiento. Las lecturas de corriente y de voltaje a la entrada y a la salida son 6 amperes, 380 volts. En el punto A, el voltaje es 380 volts, la corriente I, 6 amperes. Eso es lo que está en el punto A. Por el punto A, entonces, están entrando 6 amperes. En el punto C, ¿no? En el punto C, que es en la salida, el voltaje ya es menor, 310 volts. Y la corriente I también es menor, 5 amperes. Entonces, nosotros tenemos que determinar en qué punto se produjo la desviación y cuánto es la resistencia de la misma. Ahí desde B, entonces sale, qué sé yo, una desviación hacia abajo, ¿no? Va a representar un alambre con una resistencia R cualquiera y debemos calcular qué resistencia tiene esa desviación, ¿no? Y dónde está B, a cuántos metros de A o a cuántos metros de C. Anotemos los datos, ¿no? ¿Ve? Anotemos los datos, el largo L, la resistividad ρ, la sección recta A, 2 milímetros cuadrados, y las lecturas de intensidad de corriente y de voltaje a la entrada y a la salida. Esos son los datos que vamos a necesitar. Anótenlos, ¿no? Porque los vamos a usar en la diapositiva siguiente. Ya. ¿Qué vamos a usar? Dos expresiones. Resistencia R igual ρ por L partido por A. Eso por un lado. Resistividad ρ por largo L partido por A. Y la ley de Ohm, B igual I por R. Esas son las dos formulitas que nosotros vamos a usar. ¿Listo? Y entonces comenzamos primero por lo siguiente. BAC. ¿Qué es lo que es BAC? La diferencia de potencial que hay entre los puntos A y C. BAC. BAC indica diferencia de potencial entre los puntos A y C. Eso es 380 menos 310.
esa diferencia de potencial B a C es igual a B a B más BBC. O sea, la diferencia de potencial que hay entre A y C es la diferencia de potencial que hay entre A y B, o sea, el voltaje entre A y B, más el voltaje que hay entre B y C. Eso es lo que está puesto allí, ¿ve? B a C igual B a B más BBC. Y aquí hay un error, ¿no? Ahí. El VAB es el potencial que hay en A, VA menos BB. ¿Ve? Es el VAB, el potencial que hay en A menos el potencial que hay en B. Así, potencial en A menos el potencial en B. Eso nos da el VAB, el voltaje entre A y B. ¿Y qué es lo que es el BBC? Ah, el potencial que hay en B, BB, menos el potencial que hay en C, que es 310 volts. El BBC, entonces, es el BBC, el voltaje que hay entre B y C, entre estos dos puntos, es el voltaje en B menos el voltaje en C. BB menos 310 volts. ¿Ve? Sumamos, se nos cancelan los BB, nos da 70 volts. Así entonces, BAC vale 70 volts. Ahora vamos a usar la ley de Ohm. B igual I por R. ¿Cuánto es el voltaje VAB? I por resistencia entre A y B. Aquí, en esta parte, entre A y B, el voltaje entre A y B, VAB o B, es igual a la intensidad y corriente I por la resistencia que hay entre A y B. Ahí está puesto. VAB igual I por RAB. La intensidad de corriente, ¿no?, que hay en el tramo AB son los 6 amperes. Son los 6 amperes que entran por A. ¿Eh? Multiplicado por, y la resistencia RAB es ρ por L partido por A. O sea, 1,78 por 10 elevado a menos 8 por X. El X indica la longitud que hay entre A y B, dividido por 2 por 10 elevado a menos 6 metros cuadrados, que es el área de la sección transversal, ¿no? Pi R cuadrado. Lo mismo, BBC igual I por RBC. Ahora, la intensidad de corriente, ¿no es cierto?, en el tramo PC ya no es 6 amperes, es 5 amperes. ¿Ves? Entre B y C, la corriente es 5 amperes. 5 amperes, entonces, por la resistencia que hay entre B y C, que es la resistividad ρ, 1,78 por 10 elevado a menos 8 por 1500 menos X. ¿Por qué 1500 menos X? Porque la longitud que hay entre A y B, yo la llamé X. Entre A y B, X. Y entre A y C hay 1500. Entonces, en BC es 1500 menos X. Dividido por 2 por 10 elevado a menos 6. Que es el área. Recuerden que la sección recta vale 2 milímetros cuadrados. Esa es la sección recta, el área A, 2 milímetros cuadrados. Entonces, por eso le dividimos por 2 por 10 elevado a menos 6. Le ponemos 2 por 10 elevado a menos 6 porque está expresado en metros cuadrados. Sumamos BAB más BBC y eso lo igualamos con 70 volts. ¿Ves? ¿Estamos? Entonces, resolvemos la ecuación para X y X nos da 640 metros medidos desde A. Entonces, sumamos BAB más BBC, sumamos expresiones iguales y lo igualamos con 70 volts. Nos queda una ecuación en X,
de primer grado. Resolvemos esa ecuación para X y obtenemos que X vale 640 metros medios desde A. Cuando la noche del 18 de octubre pudimos constatar que las fuerzas de orden y seguridad no tenían las dotaciones ni el equipamiento suficiente y necesario. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? Estaba gravemente amenazado. Recurrimos al estado de excepción constitucional denominado estado de emergencia, que permitió la capitulación de las fuerzas. Ahora conocido X, ¿no es cierto? Conocido el valor de X, podemos calcular BAP. En la primera ecuación, BAP igual I por RAB. Ese I por RAB es 6 amperes por 1,78 por 10 a la menos 8 por X partido por 2 por 10 a la menos 6. Como conocemos X, podemos calcular el BAP. Basta reemplazar el X nada más, que es 640 metros. Entonces ahí donde dice BAP, ¿no? Reemplazamos el X, 640, y calculamos el BAP. Si reemplazamos el X, nos va a dar BAP igual 340 volts. Vale decir, 34 volts. El voltaje que hay entre A y B, es 34 volts. Y este tiene 380. ¿Listo? Significa que este B tiene en total 34 volts menos, ¿no? O sea, el B sub B será 380 menos 34, lo que le da 346 volts. A los 380, entonces, que es en el voltaje en ese extremo A, debo restarle los 38 para saber cuánto es BP. Si a los 380 le resto los 34, me da el BP y me da 346. Esta desviación que sale de P está conectada a tierra. ¿Listo? Esa P. Y el voltaje en ese punto P es 346. El voltaje de tierra es 0. Entonces, la intensidad de corriente I' que sale de B y que va a tierra es 1 ampere. Porque a B llegan 6 amperes, desde A llegan 6 amperes y desde B salen hacia C 5 amperes. Entonces, 1 ampere se va desde B a tierra. Así que entonces, para calcular la resistencia R de las desviaciones a tierra, tomamos los 346 volts y lo dividimos por 1 ampere. Nos da 346 ohms. La desviación a tierra tiene esa resistencia, 346 ohms. Y ahí tiene un ejemplo bastante útil, que nos muestra la utilidad, potencialidad, ¿no?, de esta ley de Ohm. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Algo que no se haya entendido? Todo muy claro, profe. Ok, ya. Ejemplos de resistencias equivalentes. Ay, cito. Aquí voy a tener que usar pizarra. ¿Listo? La pizarra que tengo, ojalá me resulte. ¿Listo? Es re complicado usarla, pero ¿qué lo voy a hacer? Para hacer algo, chicos, yo podría, esta semana me compro una. ¿Listo? Esta semana ya yo me compro una pizarrita, ¿no? A ver si acaso puedo ahorrarse por tiempo. En vista y considerando que la UCM no se rajó con ninguna pizarra, ¿no?, tengo que comprarla yo ahora. Déjeme primero Hoy queremos anunciar también que vamos a seguir fortaleciendo los programas
explotación de datos, ampliando el acompañamiento y el apoyo para que podamos otorgar una reparación integral y en todas las regiones. En la próxima semana, y fruto de una amplia participación ciudadana, enviaremos al Congreso un proyecto de ley para reemplazar el decreto. ¿Qué pasó aquí? De la década de los 80 o 90 y poder garantizar y regular por ley el derecho a la reunión pacífica, permitiendo su libre ejercicio, respetando siempre los derechos de los demás. ¿Por qué no escribiste esta cuestión? Ufale. En Chile no hay presos. En Chile nadie está preso por lo que piensa. No hay ninguna persona que esté privada de su libertad por sus ideas. Si hay personas privadas de libertad por decisión de tribunales independientes, por delitos graves, como homicidios frustrados, lanzamiento de bombas molotov resultados de muerte o incendios. Me quedo pegado a esta cuestión. Debemos dejar que la Fiscalía y el Poder Judicial cumplan su misión. No me funcionó. Corresponde en la democracia. Me quedó pegado. Y de acuerdo a nuestro Estado. Por otra parte, como lo consignamos en nuestro programa de gobierno, las fuerzas políticas requieren más profunda y que recogen las experiencias de las mejores policías del mundo. Su objetivo es fortalecer el control de la autoridad civil, mejorar y modernizar sus procedimientos administrativos y operativos, fortalecer su proceso de formación y carrera funcional, incluyendo, por cierto, la formación en derechos humanos, y mejorar la estrategia, la operación y la eficacia de la seguridad para proteger a las familias. Esta modernización permitirá respaldar mejor el orden público y la seguridad ciudadana, con pleno respeto de los derechos de todas las personas y con plenas garantías de las libertades, la paz y la seguridad de las familias. En esta dirección apuntan los cambios ya hechos en materia de protocolos y procedimientos, o de modernización de las tecnologías y los equipamientos de la policía. Y también debemos destacar la aprobación de la ley antiespionaje, la ley antifabricadas y la ley antisaqueo. La ley que crea el sistema táctico de operación policial está ya en vigencia, al igual que el plan Calle Segura y de televigilancia móvil. No, se me quedó pegado esto. ¿Me están escuchando o no? ¿Eh? Sí, profe, sí se lo escucha. ¿Sabe que se quedó pegado este computador? No quiere salir, no puede escribir. No. Y estoy con la pizarra aquí y no puedo salirme de ella. No puedo salirme de ella. Ya, no puedo salirme de ella, sino me queda pegado aquí en la cuestión esta. No funciona, no, se me quedó pegado. No. Y no puedo salir. Quedé con la pizarra mostrándome aquí y no puedo salir de ella. Ni siquiera me muestra el escritorio. Profe, si está apretando las teclas control al suprimir. Es lo para que hice. llegue al Me administrador. dice bloquear. Claro, sí lo hice. Me dice ahora bloquear, cambiar de usuario, cerrar sesión, cambiar una contraseña, administrador de tarea, pero administrador de tarea no me muestra nada. Me dice bloquear, cambiar de usuario, no puedo cambiar de usuario. Cerrar sesión, si cierro la sesión, nos quedamos hasta aquí nomás. Cambiar una contraseña tampoco, porque esa contraseña no la puedo cambiar porque depende de la católica. Y el administrador de tarea no me muestra nada. Aquí está.
Ahí le voy a poner finalizar tarea. Ya, listo. Ahí salió. Ahí salió. ¿Listo? Tengo problemas con la pizarra. No, no se puede trabajar con esa pizarra. No puedo trabajar con esa pizarra. Mire, lo que voy a hacer es lo siguiente, chiquillos. Lo voy a dejar hasta aquí nomás por hoy. ¿Listo? ¿Ah? Voy a ver si acaso me voy a comprar la pizarra mañana y entonces el viernes yo le voy a hacer los ejercicios que tenía propuesto para hacerlos hoy. ¿Estamos? Porque necesito una pizarra para poder hacer los ejercicios. Si no, no puedo hacerlo. ¿No? Si no, no me van a entender nada de lo que voy a hacer. Tengo que ir dibujándolas y todo. ¿Qué le parece? ¿Sí? Está bien, profe. Ya. Ok, yo lo lamento, pues, listo. ¿Estamos? Ya. Lo dejamos entonces hasta aquí nomás, ¿no? Pero, Profe, una consulta. dígame. Es que yo le mandé un correo, Sí. pero habitualmente mi correo, a veces con el correo de la U llega spam. Entonces, no sé si usted puede revisar si le llegó mi correo. ¿Cuál es tu nombre? Joaquín Berríos. Joaquín Berrío. Pero tú mandaste el correo que uso yo Sí, o al de la UCM. al de la UCM, creo. Ya, listo. Yo lo voy a ver ahí, todos esos correos yo los voy a analizar mañana. ¿Listo? Te voy a anotar tu nombre. ¿Cuál es tu correo? Ah, bueno, no es tu correo. Pues tú estás en la lista del curso oficial, ¿no es cierto? Sí. ¿Joaquín? ¿Sí? Sí. Ya, si no veo nada, te aviso. Mañana, ¿listo? De mañana yo voy a revisar eso. Ya. ¿Está claro? Muchas Ya, listo. ¿Algo más, chiquillo? No, profe. Ya, listo, ya. Lo dejamos hasta aquí nomás entonces, ¿no? Seguimos, ¿no? El próximo viernes, ahí yo les voy a hacer hartos ejercicios, ¿no? De diversa naturaleza, ¿no? Fáciles y difíciles, para que los podamos hacer y voy a tratar de tener la pizarra para hacerlo. ¿Estamos? Ya. Nos vemos entonces el viernes. Dígame, Profe, dígame. ¿no será una buena idea de que usted suba los ejercicios escritos, los escanea y los sube a la plataforma? Así igual nosotros llegaríamos un poco más preparados para el viernes. Y así les Ya, preguntamos las dudas. ya, sí, voy a tratar de hacer eso, ¿listo? ¿Ah? ¿Estamos? Ya. Tengo que hacerlo en Word, ¿listo? ¿Ah? Sí, da igual. Claro, porque yo no manejo ¿cómo se llama este software? ¿Cómo se llama este software para escribir? Que se usa para escribir, ¿cómo se llama este software? Ya se me olvidó el Pero nombre. escrito a mano, profe, y lo sube así Pero, como profe, eso en modo escaneado. También, ya, voy a tratar de hacer eso, ¿listo? Voy a Profe, tratar de es hacer como que eso, lo Sí, dígame. pues escriba a mano es más y simple. toma una digo foto. yo. Como nosotros le Dígame. mandamos los ejercicios de las pruebas, casi lo mismo. Que lo Sí, escriba a porque mano. ¿sabe usted lo que me cuesta corregir las pruebas? ¿Sabe usted lo que me cuesta? Una enormidad. Me ha demorado unos 20 minutos, más o menos 15 minutos, en corregir un problema de un solo alumno. Porque primero, entender las letras. Segundo, entender lo que está escribiendo, porque a veces cuando me los mandan así a través de esto de copias, apenas se notan las letras. Se notan muy poco, entonces me cuesta una enormidad leerla. O sea, si ustedes, digamos, van a escanear el documento, traten de escanearlo, digamos, y traten de escribir con algún lápiz que se note bien la letra, porque algunos se nota, pero súper poco la letra. Entonces, me problema cualquier cantidad, pero yo sé que no hay otra solución. O sea, yo todo lo que le pido es eso, que cuando lo escaneen, traten de ver si acaso realmente se le puede leer bien. ¿Estamos? Es todo lo que le pido. Voy a tratar de hacerlo así, escanearlo. ¿Estamos? Y enviárselo. Ya, chiquillo. ¿Algo más? ¿Algo más? Ya, listo. Eso sería todo. Entonces, nos vemos. Chao, profe. Chao, chao. Chao, nos vemos. ¿Cómo?